Hola, mi nombre es Joana Gómez y a continuación voy a tratar algunos temas importantes. En el vasto escenario de los derechos humanos, la Carta de los Derechos se erige como un documento trascendental, delineando los principios fundamentales que moldean la convivencia de las sociedades. Eh, Este resumen normativo no solo reconoce los derechos inherentes a todas las personas, sino que también establece los fundamentos para su resguardo y promoción. En este viaje por la Carta de los Derechos exploraremos sus elementos cruciales, desde los derechos fundamentales que sostienen hasta los mecanismos y principios jurídicos que la respaldan. Adentrémonos en este fascinante universo que no solo configura el marco legal de nuestras sociedades, sino que también ilumina el camino hacia la justicia y la equidad. La Carta de los Derechos, que en el marco de protección de los derechos humanos, es un documento crucial que establece y salvaguarda los principios fundamentales que deben regir la convivencia de las sociedades. En este guión exploraremos los aspectos claves de la Carta, abordando temas como los derechos fundamentales, la clasificación de los derechos en generaciones, la intervención de la Corte Interamericana y el Comité Interamericano de Derechos Humanos, así como los mecanismos y principios jurídicos que la respaldan. Eh, Primero comenzamos con los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales constituyen el núcleo esencial de la Carta de los Derechos. Son derechos inherentes a la condición humana, garantizando la dignidad, la libertad y la igualdad. Estos derechos abarcan desde la libertad de expresión y el derecho a la vida hasta la protección contra la tortura y la esclavitud. La Carta reconoce que estos derechos son inalienables y deben ser respetados sin distinción alguna. En segundo lugar, tenemos la clasificación de los derechos en primera, segunda y tercera generación. Los derechos reconocidos en la Carta se clasifican en tres generaciones. La primera generación incluye los derechos civiles, políticos, eh, como la libertad de expresión y el derecho al voto. La segunda generación abarca los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, al trabajo, a una vivienda digna. Y la tercera generación se centra en los derechos colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano. Esta clasificación refleja la evolución y la complejidad de los derechos humanos a lo largo del tiempo. La Corte Interamericana y Comité Interamericano de Derechos Humanos. La Carta de los Derechos establece instituciones claves para su aplicación y supervisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Interamericano de Derechos Humanos desempeñan roles cruciales en la interpretación y resolución de casos relacionados con violaciones de derechos humanos en la región. Estas entidades garantizan la aplicación efectiva de la Carta y velan por la justicia en casos de infracciones. Ahora bien, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. La Carta establece diversos mecanismos para proteger los derechos fundamentales. Entre ellos se incluyen la presentación de peticiones individuales o colectivas ante los organismos pertinentes, la adopción de medidas cautelares para casos urgentes y la posibilidad de someter controversias a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Estos mecanismos buscan garantizar la pronta y efectiva protección de los derechos consagrados. Y por último tenemos los principios jurídicos para respaldo de los derechos fundamentales. La Carta de los Derechos se sustenta en principios jurídicos que refuerzan la protección de los derechos fundamentales. Entre ellos se destacan la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos. Estos principios orientan la interpretación y la aplicación de la Carta, asegurando que los derechos humanos sean reconocidos y respetados de manera integral y evolutiva. Bueno, la Carta de los Derechos emerge como un pilar fundamental en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Al abordar los derechos fundamentales, la clasificación generacional,
la intervención de organismos como la Corte y el Comité Interamericano, así como los mecanismos y principios jurídicos. La Carta se erige como un faro que guía el respeto y la protección de la dignidad humana en todas sus dimensiones. Su implementación efectiva contribuye a la construcción de sociedades justas y equitativas. Muchas gracias.